compañeros y ingeniero también. Yo les voy a hablar un poco acerca de una proyección que hizo una consultora que se llama Maximize, si mal no lo estoy pronunciando mal. La proyección que hace es de los escenarios del impacto económico por el COVID de los años, entre los años 2020 y 2021, más que nada haciendo referencia al PBI. A ver, yo escogí más que nada la parte de números y la parte más importante creo que del PBI porque en realidad explica todo qué es el COVID, explica por qué esta predicción se realizó en marzo. Entonces era como que una antesala de todo lo que se venía y lo que, no se, lo que supuestamente iba a pasar. Ahora vamos a ver qué en realidad pasó y cómo se proyectó. Ellos proyectan 9 escenarios de crecimiento posible, que son los 9 que podemos ver ahí, de los cuales los 4 primeros son los que ellos consideran que los de alta prioridad, los que sí o sí se iban a realizar, le iban a suceder, mejor dicho. El escenario 1 y 2 son los que tenían mayor, o sea, están, como pueden ver por los colores, tienen alta probabilidad el color más oscuro y el color más clarito es el más bajo, ¿no? Entonces, yo les voy a explicar el escenario 1 y 2 a grandes rasgos. Pero en general, con estas proyecciones, ellos estiman que la variación del PBI en el 2020 va a ser de menos 2.6% y menos 6.7%, y en el 2021 va a estar el PBI entre 4.8% y 4.1%. El escenario 1 que ellos proyectan es con una eficacia sanitaria alta y una eficacia económica parcial. ¿A qué se refiere una eficacia en política sanitaria alta? Que las medidas que ellos iban a, las medidas económicas, no, las medidas sanitarias que ellos iban a presentar, iban a poder paliar los casos de COVID hasta fines de abril, cosa que no pasó como pudimos ver, ¿no? Y en una eficacia en política económica parcial se refiere a que pese a que se iban a dar paquetes económicos para las personas que estaban desempleadas y todo ello, no se iba a poder disminuir el impacto económico que iba a dar la crisis. Iba a ser solo un impacto parcial, como bien lo dice, y además eso, también dan énfasis en que eso se realiza debido a la informalidad y la corrupción que existe en el Perú, ¿no? En términos de PBI, la variación interanual del PBI iba a ser de, por ejemplo, como ahí podemos ver, la proyección que se dio para el Perú iba a ser de 3.1%, pero iba a haber una pérdida de 5.7 puntos porcentuales, por lo que la nueva proyección iba a ser de menos 2.6. Y la nueva proyección del 2021 pasaría a ser 4.8. Ese es el escenario 1. Ahora, el escenario 2, en eficacia en política sanitaria parcial, bueno, la económica ya la expliqué, es igual a la anterior. Eficacia en política sanitaria parcial se refiere a que, si bien en el anterior, que era total, se iba a poder paliar los casos de COVID hasta fines de abril, aquí se refiere a que la cuarentena todavía iba a seguir hasta agosto y septiembre. No, eso es lo que se refiere en esa parte, y en económica es lo que ya les había explicado. Ahora, en términos de PBI, en la proyección de 2020 es 3.1% y la pérdida es mayor. Aquí es de 9.7 puntos porcentuales y aquí era de 5.7 nada más. Por lo que la nueva proyección del 2020 es de menos 6.7% y la nueva proyección del 2021 pasa a ser 4.1, que es menor al escenario 1. Ahora, yo estuve investigando cómo realmente pasó, porque esto no es la realidad, esto es una predicción que se dio en marzo, como les decía. Ahora, la predicción hasta julio del 2020, según el BBVA Research, es del menos 13 puntos por ciento. El PBI bajó hasta menos 13%. Esta predicción se dio hasta julio, y la predicción para el siguiente año subiría hasta 10%, ¿no? Y como pueden ver, esto se realizó con la información del BCRP. Entonces, más o menos quería explicar cómo fue la predicción que realizaron varias entidades. Esta es una consultora, y cuál es la realidad que viene pasando en el Perú, ¿no? Eso sería todo. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias.
Me pasa su presentación a mi correo, por favor. Ya, ingeniero. Sí, este es un ejercicio muy interesante. Elaborar proyectos, hacer estudios de inversión, requiere de mucha información. Y la información es histórica. La información que encontramos fue preparada en un contexto diferente al actual y diferente a lo que va a pasar en el futuro. Una forma de administrar el futuro incierto, por naturaleza el futuro es incierto, es con escenarios. Y cada escenario va a dar un resultado. Entonces, Nicole lo que nos ha hecho es ver qué pensábamos en marzo. Aún recuerdo cuando en marzo me dijeron el 16 se van a su casa a trabajar. Pensamos que era 15 días, luego pensamos que era 2 meses, y ya vamos a cerrar el año, y la cosa sigue, digamos, difícil. Incluso ya están corriendo escenarios que posiblemente todo el próximo año estemos en una situación similar a este año. Entonces, es un escenario en donde naturalmente la economía que ha sido golpeada, es notorio cómo la lectura nos habla de dos crisis, la crisis sanitaria y la crisis económica, y cómo la lucha contra la pandemia por cuidar la salud del ser humano, cómo impacta la economía, pero para suerte nuestra, entre comillas, tenemos la crisis política, ¿no? Que aún está en veremos la vacancia, la posible vacancia del presidente. Aún se tejen intereses de que la elección del próximo abril posiblemente se postergue. O sea, hay N escenarios, ¿no? Entonces, los empresarios se apoyan en consultores, en especialistas, que tratan de relacionar variables, y por lo tanto, este tipo de lecturas que Nicole nos ha comentado, nos ayuda a entrenarnos, ¿no? Muy bien su reflexión. Esto es lo que se dijo en abril, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Y ahora está pasando, ahora, ¿qué cosa pensamos para los próximos años? Definitivamente, este año creo que está cantado, ¿no? Hay un consenso que la producción, el PBI, que mide la producción del país, se va a reducir entre 12 y 14%. Creo que punto más, punto menos, pero ese es, ¿no? Y sería pues la contracción más fuerte de la historia del Perú, ¿no? Y naturalmente el próximo año, si logramos salir cuidadosamente, por efecto rebote, vale decir, con una producción baja, la recuperación va a ser notoria, pero lo que preocupa es lo que viene después. Antes de esta pandemia, nosotros optimistamente, los que nos dedicamos al negocio de las empresas, de los proyectos, nosotros decíamos el Perú va a crecer entre 3 y 5%. Ese era nuestro escenario promedio, ¿no? Y ahora, la verdad que más tiende a 3% y 5% parece un poco lejano. Entonces, si nos ha costado 15, 20 años bajar el nivel de pobreza, de generar empleo, ¿no? Imaginen ustedes, y hemos tenido crecimientos espectaculares gracias a la minería, gracias a la agroindustria, ¿no? Y gracias a ciertos servicios, ¿no? El Perú ha tenido buenos resultados, pero el futuro hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, te felicito, Nicole, lo has hecho de una forma sintética y completa el trabajo. Ok. El esquema que estamos siguiendo para estudiar una idea de negocio, yo debo asumir que ya todos ustedes, si no es la gran mayoría, ya tienen la idea de negocio, o al menos tienen las alternativas de negocios de los cuales uno van a elegir. El modelo de estudio implica, primero, elegir la idea, donde hemos conversado que tiene que ser que le interese, le guste al grupo, una idea que
pueda trascender, pueda dejar huellas en el mercado, un criterio innovador, una idea que respete a los diferentes grupos de interés, un negocio que se preocupe por la sociedad, por sus necesidades e inquietudes, un negocio que utilice la tecnología digital que permita afrontar cualquier situación que se pueda presentar en el futuro, ¿no? Son alternativas, es la versatilidad del negocio, ¿no? Entonces, empezamos el estudio por la parte de mercado, ¿no? Un poco investigando, hay mucha investigación, ver casos, algunas experiencias de éxito en negocios similares al nuestro, luego pasamos a tecnología y toda la secuencia, ¿no? Entonces, hoy día empezamos a detallar de una manera muy sintética cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta en el mercado. El estudio de mercado, en el negocio que vamos a desarrollar, el negocio que vamos a estudiar, valga la redundancia, tiene que ver con sustentar razonablemente cuáles van a ser los ingresos proyectados. Si ustedes revisan en la biblioteca o los bancos algún proyecto, van a ver que todos apuestan que el futuro más o menos va a ser estable. O sea, creo que ningún proyectista, ningún analista ha logrado predecir esta crisis que estamos afrontando. Si en marzo, ¿no? Si en enero no sabíamos a ciencia cierta, bueno, hasta ahora se manejan escenarios bastante extremos, pues nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de estudiar, utilizar todas las técnicas que hemos aprendido en nuestro curso de mercadotecnia o investigación de mercados, porque necesitamos razonablemente sustentar cuánto puede vender nuestro proyecto, qué parte del mercado podemos cubrir. Y para ello es importante identificar cuál va a ser nuestro mercado objetivo. Los estrategas lo llaman el nicho de mercado. En términos menos dramáticos, es nuestro segmento de mercado. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Es importante focalizar nuestro esfuerzo. Si cualquier emprendimiento tiene que tener claro a qué mercado se dirige. Esto puede ser en función a edades, puede ser en función a género, puede ser en función, digamos, de ubicación, pero tiene que ser un lugar a donde tenemos que apuntar y unir todo nuestro esfuerzo. Y lo segundo es que tenemos que tomar conciencia que con quiénes vamos a competir. Lo único claro es que así como nosotros pensamos que el negocio es bueno, muchos más, por lo menos 3 o 4, están pensando lo mismo. Por lo tanto, no nos vaya a extrañar que ponemos un negocio y a los meses, al siguiente año, se ponen negocios similares al nuestro, lo que el mercado era para 1, ahora es para 2, para 3, para 4, y se nos complicó el panorama. Entonces, el estudio de mercado tiene ese propósito fundamental, tener información que me permita decir cuánto puedo vender en el mercado objetivo y cuál va a ser mi estrategia para afrontar a la competencia y lograr mi propósito. ¿Cuál es? Tener una presencia importante en el mercado, ¿no? En ese sentido, vamos a conversar acerca de algunos puntos. Vamos a ampliar un poco más cuál es la finalidad de la investigación de mercado, ¿no? ¿Por qué es importante conocer los consumidores o los usuarios que podrían interesarse en nuestro producto? Que tiene que ser producto innovador, producto que satisfaga las exigencias, los requerimientos de los consumidores, tienen que ser un negocio versátil, ¿no? Y tenemos que ver con quienes vamos a competir, ya están en el mercado, ya están por entrar, cuán fácil pueden entrar al mercado. Hay sectores que es difícil entrar a competir, es como que nosotros quisiéramos poner un banco, quisiéramos poner una empresa telefonía, perdón, la competencia se maneja a otro nivel, pero de repente en los negocios que queremos emprender
Aparentemente no habría mucha competencia, digámoslo, pero hay que investigar. De hecho, concepto económico elemental, de hecho, si ustedes emprenden un negocio, comienzan a vender, comienzan a tener ganancias, van a aparecer negocios similares, definitivamente. Ese es efecto contagio que se va a dar en la economía, ¿no? Luego vamos a revisar algunas técnicas que existen para proyectar tanto la demanda, tanto la oferta. Si bien es cierto que el precio es el balance oferta-demanda, vamos a ver qué otros elementos hay que tomar en cuenta para fijar el precio que vamos a entrar al mercado, un precio de sostenibilidad para varios años, porque nosotros queremos trascender con nuestro negocio, no solo recuperar capital, sino hacer cumplir con el rol básico de la empresa, que es satisfacer las necesidades e inquietudes de la sociedad, ¿no? Vamos a ver algunos escenarios de cómo podemos calcular las ventas futuras. A estas alturas del avance del curso, del estudio, vamos a trabajar hacia escenarios bastante preliminares. Ya conforme vayamos avanzando otros temas, ya para la parte final del estudio, tienen ustedes ya ir afinando. Por eso es importante tener equipos con multicriterio, con equipos que puedan aportar, equipos que puedan, integrantes que puedan sumar y tener un sólido estudio del negocio que ustedes van a elegir, ¿no? Entonces, la finalidad principal del estudio de mercado es pronosticar cuáles son los ingresos que puedo lograr con mi proyecto. Un negocio que no vende, una empresa que no genera ingresos, realmente no es atractivo. Por lo tanto, si nosotros vamos a poner capital, si vamos a administrar capital de otros, si el negocio necesita dinero, tenemos que ver cómo generamos dinero, ¿no? Pero recordemos que el dinero es el resultado del esfuerzo, ¿no?, de la parte técnica, de la parte comercial, y hay que hacerlo con mucha responsabilidad, cuidando el medio ambiente y respetando a los diferentes grupos de interés. Pero al final, en un negocio lo que manda es, si pusiste capital, si invertiste dinero, pues este negocio tiene que producir. ¿Y qué tiene que producir? Ventas. ¿Y qué son ventas? Ingresos que el proyecto va a obtener. Entonces, el estudio de mercado tiene ese propósito claro: pronosticar, ¿no?, cuáles son los ingresos que esperamos obtener con el proyecto en los próximos 5, 10 años, que es el horizonte que usualmente manejamos, ¿no? Un negocio se hace pensando no en el próximo mes, no en el próximo año, sino en los próximos 5, 10 años. Y en el momento actual, esta es una situación bien conflictiva, ¿no? Te miran, pero ingeniero, ¿cómo yo pienso en los próximos 5 años si yo no sé si este año voy a empezar a hacer mi negocio, o el próximo año si habrán condiciones? Lamentablemente, si todos esperáramos a que los problemas se resolvieran, si todos esperamos que el terreno para el negocio esté totalmente parejo, totalmente seguro, obviamente nadie tendría éxito relativo y nadie podría alegar falta de, digamos, condiciones, ¿no? El ser humano se caracteriza por superar la crisis y encontrar caminos diferentes, y trabajando en equipo, muchos negocios pueden salir y deben salir adelante, ¿no? Si no, simplemente ustedes visiten a su tienda favorita, visiten digamos, a los centros médicos, si tienen algún pariente que está en tratamiento, van a ver cómo se han ido adaptando. Y la enseñanza es: cualquier proyecto que yo voy a diseñar debe tener un plan de contingencia, ¿vale? ¿Qué pasa si ocurre tal evento? ¿Qué pasa si hay un sismo? ¿Qué pasa si hay digamos, un efecto climático crucial? ¿Qué pasa si hay una pandemia? O sea, para poder tener listo y poder actuar, digamos, con la celeridad que el caso demanda. Esa es la finalidad, es el propósito principal del estudio de mercado. Pero, a su vez, estudiando el mercado, ustedes van a tener la oportunidad de relacionarse con empresarios, con gente que está en los negocios, que está en los gremios, con gente que investiga, ¿no? Y de esa manera, ustedes, estudiando el mercado, se van a enterar
cuál es el tamaño más adecuado para un negocio, cómo está la tecnología, cómo está avanzando, ¿no? Cuál es la mejor estructura organizacional, cuánto es la plata que necesitamos invertir en un negocio digamos, con ciertas características, y quiénes están financiando, ¿no? Se habla mucho que el financiamiento está muy barato, que el financiamiento está en el orden del 2% anual, pero ¿realmente será posible? Entonces, el estudio de mercado te permite tener un panorama mucho más amplio, que después estos temas serán investigados a su nivel en su momento. Pero ya trabajando aquí, ¿no? Cuando ustedes en una semana, 15 días, aborden todos los alcances del estudio de mercado, muchos de ustedes seguirá avanzando en esta línea, alguien de ustedes, perdón, seguirá avanzando en esta línea, y unos avanzarán en la parte técnica, otro avanzará en el diseño organizacional, el otro en la parte de inversión, financiamiento, que al final es un conjunto integrado, ¿no? Entonces, el estudio de mercado es el punto de partida, es el punto que nos va a dar las pautas de cuál es el negocio que podemos emprender y cuáles son las características de la gente que se mueve en ese mundo empresarial donde podemos nosotros incursionar. Aparentemente el tema es muy sencillo, ¿no? Si viéramos un modelo financiero, si viéramos nuestro curso de ingeniería económica, los ingresos que obtiene una empresa vienen a ser el producto de la cantidad vendida y el precio de venta. Recordemos los ejercicios de ingeniería económica, ¿no? ¿Cómo hallamos las ventas proyectadas? Simplemente decíamos cuál es el volumen de venta año por año, cuál es el precio de venta, multiplicábamos, teníamos el ingreso. Ahora, en el curso de proyectos y en la vida real, uno tiene que decir, ¿podré vender 100 unidades? ¿Al siguiente año podré pasar a 110? ¿Qué pasa si no logro vender y me quedo en 100? ¿Podré lograr que el mercado me pague 5 soles la unidad? Y si vendo docena de 13 unidades, ¿me podrá pagar 5 o 10? ¿No? ¿Qué pasa con la competencia si yo entro con precio bajo? ¿Qué pasa con la competencia si yo entro con un precio más alto? Es decir, tenemos que pensar cuál es la mejor estrategia que vamos a utilizar en el negocio. Los negocios tienen bastante dosis de estrategia, no se improvisa, se planifica, se tiene el horizonte claro hacia dónde queremos ir con el negocio y todas las áreas, en este caso comercial, tienen que poner su parte, ¿no? Es relativamente sencillo, pero requiere todo un sustento, todo un trabajo de un equipo debidamente coordinado, ¿no? En la sustentación de los ingresos hay 4 preguntas que tenemos que hacernos, ir revisando, ir discutiendo y encontrando la mejor respuesta. El negocio que vamos a emprender, si bien es cierto que nos debe gustar, pero al que definitivamente debe gustar es al cliente. O sea, entonces, por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿el mercado qué quiere? ¿El mercado quiere en estos momentos comprarse un auto nuevo? ¿El mercado quiere en este momento comprarse un terreno? ¿Quiere comprarse un departamento? ¿Hay facilidades para ello? El fin de semana he visto muchos avisos de casas de campo, de casas de playa, que antes los costos eran muy elevados. Ahora hay mucha gente, especialmente la clase media, que tiene la suerte de tener un trabajo estable, que está invirtiendo. Entonces, esas compañías que se dedican a ese negocio han encontrado como una especie de refugio de la gente que quiere salir, quiere invertir, porque saben que su plata, hoy en día, si está en el banco, 50.000 soles, por ejemplo, que estaba ganando 3%, cuando renuevan los depósitos a plazo fijo, lo están haciendo al 1%, 1.5% en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa quiere el mercado? Esta pregunta es importantísima porque según eso vamos a ver qué producto le podemos ofrecer. Recuerden que en economía, en negocios, producto puede ser un bien o servicio. Lo segundo es, ¿y cómo lo satisfago? Le voy a dar crédito, le voy a dar facilidades, le voy a llevar a su casa, le voy a atender en la puerta de mi tienda, pero más adelante, cuando se normalice,
cuál va a ser mi comportamiento. Por lo tanto, tengo que ver cómo se mueven la demanda, quiénes son los referentes de los consumidores y cómo puedo hacer que el consumidor con mi producto, que voy a ofrecerle lo que quiere, se va a sentir satisfecho. El reto es vender y que el cliente esté más que satisfecho y por lo tanto me pueda recomendar, me pueda volver a comprar y eso me permite hacer una sostenibilidad. Pero entra la tercera pregunta y como sé que no voy a estar solo, ¿con quién voy a competir? La competencia que está actualmente o la competencia que viene, ¿qué va a hacer? Lo mejor. Va a querer ganarme. Eso es lo lindo de la competencia. Uno quiere ganar, la competencia también te quiere ganar. Entonces, esa pugna por ofrecer mejor al cliente, eso es lo que tengo que ver. O sea, tengo capacidad para competir con una empresa que vende millones de soles. Yo solamente voy a vender 30.000 soles mensuales. ¿Podré competir? Ok, si no puedo competir, tengo que buscar otra estrategia, otro segmento de mercado en donde sí pueda hacerme notar y decir, yo llegué primero, por lo tanto, las otras empresas que lleguen, que van a ofrecer, tienen que aprender de lo que estoy haciendo, ¿no? En los negocios es muy importante saber entrar primero, saber entrar bien, que el cliente te respete, que el cliente te valore, y la competencia simplemente te va a seguir, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que analizar con qué empresas podemos compartir el negocio, y de modo que podamos juntos tener resultados satisfactorios. El concepto ganar, ganar, aquí también se aplica, ¿no? Y por último, la cuarta pregunta es, ¿y cómo lograremos cerrar esa operación de vender? Entonces, hay toda una estrategia de diseñar el producto, toda una estrategia de comercializar, llegar al lugar que el cliente lo demanda, toda una estrategia de manejar precios. Entonces, tenemos que hacer todo un diseño organizacional para que la comercialización dé el resultado que esperamos. ¿Cuál es? Simplemente que el cliente nos compre y esté satisfecho, ¿no? Entonces, el proyecto tiene que apuntar a un mercado donde a la fecha son clientes potenciales, porque cuando mi empresa se implemente, cuando mi negocio esté ya operando, serán mis clientes porque me van a pagar. Por el momento solamente son potenciales y tengo que buscar una metodología para ver qué quiere hoy, qué quiere mañana, cómo quiere ser atendido, qué facilidades demanda. Tengo que estudiar con bastante cuidado, con bastante profundidad, la parte de los demandantes, ¿no? Y aquí usualmente las empresas grandes usan psicólogos, ¿no? Sociólogos, gente que maneja percepciones, de modo que es usual que el cliente te pida maravillas y cuando quieras ofrecer el producto simplemente pone pretextos. Entonces es un trabajo de campo. A pesar de las limitaciones, veremos la mejor manera de abordarlo, ¿no? Este es un artículo que apareció hace 8 años, más de 8 años, en donde en el mundo se estaba dando la globalización con bastante fuerza y un banco, en este caso Citibank, los bancos tienen la característica que están estudiando las tendencias, los movimientos, porque el banco, su negocio es dar créditos, ¿no? Prestar dinero. Entonces Citibank, como muchas entidades financieras, estudian, ven tendencias. Entonces ellos en el año 2012 pronosticaron, esto lo compartieron en un evento, de que qué va a pasar en los siguientes 20, 30 años. Dijeron, la globalización va a seguir siendo, digamos, la línea base. El comercio internacional se va a mover muy dinámicamente, la economía va a estar bastante activo, de modo que las exportaciones, las importaciones se van a multiplicar, es decir, mucho flujo en el comercio, ¿no?
Y en lo que son las zonas urbanas, cada vez más las zonas urbanas van a ir creciendo, la porción de la zona rural se va a ir contrayendo, de modo que si en el año 2012, a nivel mundial en promedio, la mitad de la gente vivía en las ciudades, la tendencia era que el 75% estuviera ya integrado con todas las facilidades que ofrece estar en la ciudad, a diferencia de estar en el campo de una manera aislada. Y otra cosa que dijeron en el año 2012, es que la digitalización, o sea, la tecnología de información y comunicaciones, el manejo de la información, de la tecnología, se iba a masificar, iba a cambiar radicalmente la vida de las personas, la vida de la sociedad en general, ¿no? Esto es lo que pronosticaron, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Ahora que estamos viviendo, cómo el Perú, estamos hablando de 2020, cómo el Perú ha actuado en los últimos años. ¿En qué aspecto? En la globalización, en la urbanización, en la digitalización. O sea, ¿cómo sienten ustedes que en el país ha ocurrido, ¿no?, estos tres elementos, globalización, urbanización y digitalización, y cómo el gobierno, dada que se presentó, punto 2, la pandemia, cómo hemos reaccionado? No solamente el gobierno, sino la sociedad en general y el mundo empresarial, ¿no? Recuerden, como un adelanto, que hemos sido el país que más, con mayor rigidez, ha aplicado las medidas para superar la pandemia. Entonces, aquí quisiéramos hacer una reflexión muy crítica, ¿no? Quiero que vean la manera de conversar entre ustedes, formen pequeños grupos, y respondan estas dos preguntas en función a esta información, ¿no? Globalización, urbanización, digitalización, y qué ha pasado en el Perú y cómo hemos reaccionado ante la pandemia COVID-19. Por favor, tienen 15 minutos para revisar este tema. Le agradezco. Buen resumen. Ok, efectivamente, a grandes rasgos, complementando al compañero, el Perú, en primera instancia, poco antes del COVID, la globalización, creo que el Perú lo aprovechó muy bien. Hemos logrado firmar tratado de libre comercio con muchos países. Hemos sido uno de los países que con mayor celeridad ha logrado abrir su mercado. Naturalmente, siempre cuando algún país te da su mercado, te pone algo en contra, te pida a cambio algo, es justo. Creo que el balance ha sido positivo. Sin embargo, la globalización, ya la concepción inicial ha ido cambiando. Algunos países se han comenzado a proteger, inclusive países que son los que son, digamos, los creadores de la globalización, han tenido que proteger su mercado local. Hemos aprendido. Nosotros no estamos aún aplicando aranceles tan fuertes porque reconocemos que sería un retroceso. En esa parte, el tema económico creemos que se está manejando bien, porque algunas empresas también entendieron que no solo hay que pensar en el mercado global, sino también pensar en el mercado local, y aquellas empresas que hicieron un doble juego de exportar agresivamente, pero también desarrollar un mercado local, hoy día están teniendo resultados satisfactorios, ¿no? Efectivamente, en cuanto a urbanización, el resumen de su compañero es completo y claro. Nosotros tenemos ya concentración no solamente en Lima, sino en las principales ciudades del país. Ya tenemos este tema en mismo Arequipa, tenemos en Huancayo, tenemos en mismo Ica, Trujillo, Chiclayo. Vale decir que las ciudades a nivel del país se han diversificado ya, pero a pesar de eso Lima sigue siendo el punto fuerte. En parte es por la educación, en parte también por tema de seguridad,
pero creo que hay bastante intención de trabajar en esto y esperemos que en los próximos años se logre revertir y todos podamos tener la comodidad para vivir, la tranquilidad, porque un factor de inseguridad es lo que hoy en día, digamos, nos rodea en muchas partes del país, ¿no? La digitalización, creo, particularmente el Perú avanzó bastante, a pesar de que había limitaciones, y es que en la pandemia, si nosotros no hubiéramos apostado por la digitalización, digamos, en muchas compañías hubiéramos tenido problemas. Se ha avanzado bastante. El gobierno tiene un plan, ya tenía un plan, y ahora lo está reforzando, de simplificar los trámites, de hacerlo efectivamente en línea, y eso va a dar mayor transparencia a la información, y confiemos que el Poder Judicial entre a una etapa intensa de digitalización y podamos afrontar la corrupción que se tiene en diferentes niveles y particularmente en el Poder Judicial, ¿no? Esta tendencia que se escribió hace 8 años para el país, lo hemos vivido, lo hemos afrontado, y creo que en parte, la digitalización nos ha ayudado a que podamos respirar con cierta tranquilidad este periodo que estamos viviendo. Muchos negocios, ¿no? Ahora uno recién entiende por qué los bancos antes no querían, hasta ahora, bueno, no quieren atender ventanilla, quieren que utilicemos el Internet, pago, cargo en cuenta, todas las comodidades. Sin embargo, también tenemos digamos, el tema delictivo de los fraudes cibernéticos, y también el Perú se está trabajando con todas las... Entonces, estos cambios es importante irlos revisando, porque la óptica de los negocios, reitero, no es hacer, digamos, empresa para que dure meses o un par de años, sino que trascienda muchos años. Y en ese sentido, las tendencias que se visualizan son muy importantes, ¿no? Por eso que el proyectista no solamente debe mirar su negocio, sino que tiene que mirar qué está pasando en el país, qué está pasando en el mundo, por qué hoy en día los empresarios claman que los vuelos se aperturen hacia Europa, hacia Asia. Está permitido solamente 8 horas de tránsito en el aire. Entonces, ahí tuvo una preocupación que hay que abordarlo. El tema del turismo, se está relanzando, se quiere hacer la cosa responsable, confiemos que todos podamos colaborar. Hay muchos negocios, muchas familias que giran en torno al turismo interno, y creo que si actuamos con responsabilidad y de manera colaborativa, podemos hacer que esta situación se revierta y pronto podemos estar despejando, pensando en el futuro que se viene, ¿no? En ese marco, a pesar de las limitaciones, la data histórica hay que analizarlo, ya no nos va a servir mucho para pronosticar. Este es un sesgo que hemos tenido los proyectistas. Nos apoyamos en el pasado, nuestro esfuerzo era buscar una data y luego corríamos una correlación, hacíamos la prueba de dosimasia. Todas las técnicas estadísticas ahora requieren ser repensadas, requieren mayor imaginación, mayor creatividad en cómo abordar esta interrogante: ¿qué quiere mi cliente? ¿Cómo lo quiere? ¿Y cuánto puedo ofrecerle para que la transacción sea satisfactoria, ¿no? Por eso que cada vez más en los negocios no solamente entran a tallar factores económicos, sino también temas socioculturales, que hay que tenerlo presente y buscar de repente especialistas, o de repente a manera de simulación, uno de ustedes en el equipo, ya que me han ofrecido que van a ser más de 5, de 6, 7, 8, de repente uno de ustedes comienza a investigar un poco más cómo se dimensiona la demanda utilizando técnicas de psicología, de sociología, aspecto cultural, ¿no? Lo que tenemos que apuntar es que cuando hablamos de mercado, nosotros queremos ubicar estratégicamente quiénes más adelante que no son meses, incluso puede ser un año, 2 años puede ser, nos van a comprar
los productos que vamos a ofrecer, ¿no? Si siguiéramos una secuencia lógica del proceso, este año terminaríamos un estudio de prefactibilidad, el próximo año haríamos, sacaríamos los permisos, buscaríamos financiamiento en el banco y con suerte estaríamos construyendo posiblemente en septiembre o de repente en octubre, y la planta o el negocio que estamos imaginando comenzaría a vender en el año 2022. Imaginen ustedes, estamos hoy día y queremos hacer un esfuerzo para ver cuánto puedo vender a partir del año 2022. Eso realmente suena imposible, pero así son los negocios, ¿no? Tenemos que ver cómo se mueve la normatividad, cómo se mueven los diferentes actores. Incluso tenemos que pensar qué gobierno va a tomar la posta el próximo año. Tenemos elecciones. Tenemos que tomar lectura y aprender qué ha pasado en Chile, un hecho histórico para muchos analistas el día de ayer, en que el pueblo chileno en una votación, creo que voluntaria, casi las 2/3 partes de los votantes han ido por el cambio de la Constitución. Una Constitución que naturalmente tiene sus detractores y que fue el sostén del crecimiento de la economía chilena hasta ser el representativo de la región, pero que parece que tenía algunos temas internos. Y nosotros, que estamos acostumbrados a imitar, entre comillas, la cosa buena que le pasa a Chile, de repente el próximo año surge algún líder que quiera cambiar la Constitución y se nos complica el panorama, ¿no? Se nos complica en el sentido, en la medida que no estemos preparados. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para ver cuáles son los escenarios, cuál es el tema político que entra a tallar, porque los negocios no solamente es economía, no solamente es dinero, no solamente es estrategia, sino también intereses, temas de poder, y ahí entramos a tallar en el aspecto político, ¿no? Entonces, es interesante esta parte del estudio de mercado y les invoco que ustedes hagan el esfuerzo de entrenarse y hacer el mayor esfuerzo posible para entender en qué mercado van a desenvolverse con su negocio, ¿no? Esta forma de trabajar pre-pandemia, de buscar una data y encontrar alguna explicación si que son afectadas por las estaciones, va a seguir siendo vigente. Si la forma de proyectar va a ser en función al tiempo, definitivamente no es la mejor manera. Hay que buscar otras variables de tipo económico, de tipo social, y los ciclos, bueno, aquí cada cambio de gobierno hay algunos tamices, ¿no? Cada fenómeno del Niño que nos visita. Entonces hay unas secuencias que tenemos que trabajar, y la forma de ir en contra del ciclo es buscando negocios alternativos, negocios complementarios, cosa que estamos aprendiendo de la agroindustria, y creo que vale la pena darle una mirada a alguna experiencia similar, ¿no? No descartemos, pero lo que salga con el diagrama de dispersión, lo que salga con los datos históricos, no lo tenemos como ese es, sino simplemente como una referencia, porque ya esta enseñanza nos ha costado y también tiene mucha importancia en los negocios, ¿no? De la demanda hay que revisar con bastante cuidado, hay que hacer encuestas, hay que hacer entrevistas, las facilidades informáticas nos apoyan, de repente buscar algunos referentes, es la manera como la publicidad, los medios de difusión ayudan. Hay que ver en qué se utiliza el producto, si es un bien intermedio, si es un bien de capital, es de consumo final. Hay que estar revisando cómo está creciendo la población. Ahí tienen que ustedes visitar la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ver los últimos censos, ¿no? Cuáles son los indicadores, porque la población es una variable muy importante porque quiere alimentación, quiere ropa, quiere alojamiento, quiere entretenimiento. Por lo tanto, es una variable que debe estar en nuestras proyecciones para ver cómo podemos aprovechar la tendencia. Recordemos que aún somos una población joven, aún no tenemos personas de edad
digamos, mayor de 70, 75 años de una manera intensiva. La proporción no es tan significativa como los países europeos. Entonces, aún somos una economía con población joven. Creo que la estrategia de salir, los jóvenes que se ven al extranjero, se ha detenido un poco. El tema es que no hay muchas oportunidades. Entonces, el reto es cómo generamos nuestras propias oportunidades, que es un poco la tendencia que está ocurriendo en muchas universidades, y creo que nosotros no somos ajenos, que los que siguen su carrera tratan de ir adquiriendo algunas habilidades, algunas competencias, y están pensando, no solamente por necesidad, sino por convicción, que pueden emprender un negocio, porque ven gente que sí lo hace, gente que con poco capital se esfuerza, hace alianzas, trabaja honestamente y logra salir, y a los pocos años se vuelve un empresario exitoso, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos la suerte de tener algunas habilidades que hemos adquirido durante la formación, pues simplemente, si no tenemos la oportunidad de ubicarnos rápidamente, busquemos algún esquema de emprender, de suerte que vamos adquiriendo experiencia y de repente encontramos, digamos, un negocio que nos va a dar muchas satisfacciones, ¿no? El consumo per cápita es una variable que hay que trabajarla, especialmente con alimentos, con insumos, para ver, por ejemplo, cuánto se consume de pescado, cuánto se consume de trigo, cuánto se consume de acero. Son indicadores que más o menos nos pueden ayudar para proyectar la demanda en los próximos años. La capacidad de compra del consumidor, ¿no? Somos una economía en que no tenemos el espíritu de ahorro, por lo tanto somos una economía, nuestra población tiene un sesgo a consumir, no hay potencial de ahorro. Obviamente este retiro de los fondos de las AFP tiene sus detractores, todos válidos, porque dicen, yo guardo para mi jubilación, pero si hoy ya no tengo para comer, y tengo un fondo de pensión de que están disponibles, lo retiro y lo gasto, naturalmente el corto plazo nos gana y no pensamos qué va a pasar más adelante cuando ya no tengamos capacidad para trabajar, ¿no? Entonces, los economistas trabajan bastante en esto, hay que ver cómo se comporta la población, el segmento que hemos elegido, hay que ver cómo fijamos el precio, qué productos podemos sustituir, qué productos pueden sustituir lo nuestro, con quién podemos acompañarnos, a quién podemos acompañarnos. Este esquema de productos complementarios es importante revisarlo con cuidado, ¿no? El consumo aparente es una metodología que sigue siendo muy utilizado. El consumo es lo que la gente compra, lo que la gente consume, ¿no? Valga el término, pero hay una manera indirecta de encontrar el consumo de una región, de una zona. A nivel país, podemos nosotros entender que hay exportaciones, hay importaciones. A nivel de Lima, si la información fuera confiable, también podemos saber qué cosa entra a Lima, qué cosa sale de Lima, una especie de importación y exportación. Si nosotros eligiéramos una zona, por ejemplo, San Juan de Miraflores, y lo encapsuláramos, entonces todo lo que sale de San Juan de Miraflores es exportación y todo lo que entra es importación. Es decir, es posible para una zona geográfica, para un ámbito determinado, aplicar este modelo. El consumo per cápita es lo que la zona produce, más lo que viene de afuera, menos lo que sale, y si fuera el caso, variación de inventario, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta metodología? Porque la población proyectada lo tenemos publicado en la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Por ejemplo, esto puede ser un trabajo opcional para alguien de ustedes. Puede entrar a la página web del Instituto Nacional de Estadística y ver cuál es la población, a qué tasa se proyecta que va a crecer la población peruana, y van a ver que por zonas el crecimiento es diferenciado. Es una información muy interesante. Entonces, si esta información está publicada y puedo confiar en ella, es un organismo serio del Estado, y tengo el consumo per cápita, me fijo una meta,
Y por lo tanto, si yo tengo el consumo per cápita, tengo la población, puedo proyectar el consumo. ¿Y qué es el consumo? Lo que la gente o lo que la zona va a utilizar como recurso, como producto, como bien, y así de una manera indirecta estaremos proyectando los requerimientos del mercado, ¿no? Ok, vamos a hacer una pequeña investigación. Quiero que buceen en Google, en el Perú, con datos del año 2018, 2019. Quiero que determinen cuánto es el consumo per cápita de pescado, de pollo o acero, o algún producto que a ustedes les interese y puedan conseguirlo, ¿no? Por favor, un ejercicio rápido de 5 minutos. Una cosa rápida. Por ejemplo, ¿qué cosa queremos hallar? Por ejemplo, vamos a poner un... Por ejemplo, ¿no? El consumo per cápita de cemento es igual, ¿no? Lo puedo reforzar, ¿no? La producción de cemento, más las importaciones de cemento y menos las exportaciones de cemento. Vamos a simplificar esto, ¿no? Lo simplificamos y toda esta operación lo dividimos entre la población. Entonces, ¿qué va a salir? El consumo per cápita de cemento va a salir una cantidad. Por ejemplo, te voy a decir toneladas de cemento por cada habitante. Pero como quiera que esta producción y por ende este consumo varía año a año, tiene sentido hallar el consumo per cápita de 2 años. ¿Y por qué es importante hallar 2018 y 2019? Porque son años cerrados y hasta cierto punto normales en comparación a la situación que estamos afrontando. Entonces, si el consumo per cápita el año 2019 aumenta con relación al año 2018, preliminarmente podemos decir o es que hay más consumo de cemento o es que la población ha disminuido. Solamente poniendo como una ilustración matemática, ¿no? Entonces, por favor, tomen su tiempo. Hagamos un trabajo de investigación muy sencilla de cuál es el consumo per cápita de estos productos o de otro que ustedes quisieran tener alguna referencia. Bueno, tomémonos unos 5 minutos. Ok, vamos a avanzar. El consumo per cápita es una variable macroeconómica que requiere visitar el Instituto Nacional de Estadística, el Banco Central de Reserva, ¿no? SUNAT, que ahora tiene a su cargo también las aduanas, y agregar y obtener a nivel país cuánto se exporta de pescado, cuánto se importa, ¿no? Y a nivel de región depende mucho de las estadísticas, cuán confiabilidad. Ya ustedes, André en su exposición mencionó que uno de los puntos, digamos, resaltantes de la economía es la informalidad,
La informalidad hace que no todos podamos contribuir con los impuestos, y si no hay impuestos, el Estado no puede hacer más allá de lo que recauda. Con esta crisis, el déficit fiscal, o sea, vale decir, lo que el Estado gasta versus lo que recibe, se ha vuelto muy negativo, pero menos mal que por la solvencia que tenemos de los últimos años, nuestra situación fiscal no se ha deteriorado, nuestra deuda no se ha incrementado significativamente, pero es una variable macroeconómica. Hay otra manera, perdón, de conseguir esta información, que es vía entrevistas, que es vía encuestas, y para ello hay que conocer a qué segmentos nos vamos a orientar, ¿no? Esto es una información que ya tiene 10 años, se mantiene en términos generales. Ya la clasificación típica de clase A, B, C, D ha ido variando, y es que en cada nivel se han ido formando subestratos o subgrupos. Por lo tanto, uno tiene que saber dónde está, en qué parte de la ciudad de Lima, si nuestro ámbito de operación del negocio fuera Lima, en qué zonas habitan los del estrato A1, del estrato C1, C2 o B, para poder ver cuál es la dinámica y desarrollar encuestas, entrevistas, y encontrar una información directa, también con el sesgo respectivo. Usualmente la gente, cuando uno le pregunta, trata de no decir exactamente lo que siente. La percepción que nosotros podemos recoger puede que no represente la realidad. Recién sabremos si es que ha hecho lo correcto, lo cierto, el día que ofrezcamos el producto y queramos cerrar la operación, si queremos hacer la transacción, ¿no? Por eso tenemos que entrar un poco al terreno de ver cómo están haciendo los otros. Una forma de conocer a la demanda es también viendo cómo se comporta con otras empresas, con otros competidores, ¿no? En los bancos, por ejemplo, es común, cuando hacen las encuestas, un banco X contrata la encuesta, pero parte de la pregunta es cómo ve la gente al banco B, al banco C, al banco D. De esa manera sacan la información de una manera indirecta. Entonces es importante entrar a tallar o estudiar paralelamente, por ejemplo, para esta parte del estudio de mercado, al equipo que están formando. Yo les sugiero que uno de ustedes se encargue de la demanda, otro de la oferta, y luego se van juntando, van coordinando y van compartiendo información hasta llegar a entender cuál es la dinámica de la demanda y oferta en el mercado, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que estudiar quiénes están actualmente en el mercado. No hay mucho negocio que inventar, hay mucho negocio que mejorar, que transformarlo. Por lo tanto, es posible que ustedes, bueno, en nuestro caso, por el tema de tiempo también, que elijan un negocio que ya existe. Entonces, el reto como investigadores, ¿qué más puedo ofrecer al cliente para que note que soy diferente, para que note que no soy un restaurante más, que no soy un gimnasio más, que no soy un transportista más, que no soy una panadería más? O sea, ¿cómo logro impresionar al cliente en función de lo que otros no lo están haciendo o que otros están descuidando? Una manera muy simpática de mejorar nuestro negocio es evitando las deficiencias que tiene la competencia y copiando y mejorando las buenas cosas que ofrece, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que estudiar quiénes están en el mercado, eh, qué características poseen, cómo segmentan su mercado, cómo manejan sus reclamos, y también apuntar si están pensando crecer, si están pensando en retirarse. Es una información muy importante, la situación actual y las perspectivas que tiene la competencia, ¿no? Si la competencia está dando ventajas en términos de facilidades, en términos de atención al domicilio, tenemos que ver de qué otra manera podemos ofrecer una mejora, digamos, una mayor atención, ¿no? Recordemos que
ahora que ahora que se abren los aeropuertos, el comercio, si bien es cierto que está fluyendo, pero cuando hayan, digamos, cuando estemos nuevamente en la normalidad, la dinámica se va a dar. Hoy en día, gracias a la globalización, como le comentaba, tenemos tratado de libre comercio con muchos países y podemos aprovechar esa oportunidad. Y por qué no, de aquí 5 o 10 años ya pensar en hacer una exportación o asociarnos con alguien que está exportando y así tener mayor potencial de crecimiento, ¿no? Los negocios jalan negocios, los negocios bien conducidos dan resultados y esos resultados hay que potenciarlo cada vez más. Conocer a la competencia implica saber cuán grandes son. Capacidad instalada es un concepto muy interesante. Es lo máximo que las empresas pueden producir bajo determinadas condiciones. ¿Cuánto están usando su capacidad instalada? Hoy en día en minería ya estamos bordeando el 90%. En muchos sectores aún estamos en 60%. El uso de la capacidad es cuánto estoy produciendo entre el total o el máximo que puedo producir. Cuando hay capacidad ociosa, significa que si la economía se reactiva, si el consumo mejora, yo puedo producir más y atender mejor. Cuando ya estoy trabajando al 90%, al 95% de capacidad, ya debo pensar en incrementar mi capacidad instalada. ¿Por qué? Porque ya estoy al límite y no quisiera que el cliente se sienta desatendido y la competencia aproveche el hecho de que no estoy reaccionando a tiempo. Es por eso que muchas compañías invierten todos los años, muchas compañías periódicamente van creciendo. Esta forma de ir creciendo gradualmente, incluso para ustedes, para nosotros que queramos emprender un negocio, puede ser una enseñanza. Entonces, ¿para qué invertir 100.000 soles si yo puedo empezar invirtiendo 20.000 soles? Y me demoro 6 meses en conocer bien la dinámica del mercado, en conocer bien a mis competidores, en seleccionar mejor al personal, de modo que a los 6 meses incremento mi capital a 40.000 y así paso a paso voy logrando en los próximos 3, 4 años ya tener una inversión de 100.000, 200.000. Mi capacidad va creciendo conforme mi experiencia, mi aprendizaje también se va fortaleciendo en el camino, ¿no? Es importante investigar y conocer qué facilidades que ofrece la competencia a sus clientes para nosotros poder ofrecerle algo mejor, ¿no? No siempre son descuentos lo que buscan los competidores, sino que requieren un trato muy preferencial, una atención personalizada. Quieren conversar no con el vendedor, sino con el jefe de la tienda, con el jefe del taller. Eso es importante conocer para ver cómo podemos diseñar nuestra estrategia, ¿no? Y algo más interesante y más profundo es saber cuánto les cuesta producir, ¿no? Normalmente las empresas no declaran todo lo que produce. Tenemos la cultura de no querer pagar impuestos, por lo tanto, o inflan o subestiman el costo de producción, y este es un tema que hay que revisar porque nosotros queremos que nuestro negocio tenga pues el costo que le corresponde y podamos tributar y podamos contribuir con la sociedad que requiere de ingresos para que el gobierno de turno pueda satisfacer sus requerimientos, ¿no? Después otra cosa que hay que investigar hay negocios en que es muy fácil entrar y salir. Cualquiera pone un restaurante, cualquiera pone un gimnasio, cualquiera pone un servicio de movilidad. Las barreras son muy sencillas, pero si uno quiere entrar, por ejemplo, en telecomunicaciones, o uno quiere entrar en energía, hay ciertos límites de que no puede uno ingresar alegremente y luego retirarse, ¿no? Entonces, el conocimiento de la competencia te facilita tener un dominio un poco más completo de cuál es la dinámica de cómo se mueve el negocio, ¿no? Es importante saber y tener conciencia que nuestro proyecto lo vamos a diseñar para que esté trabajando al 100% dentro de los próximos 3, 4 años, ¿no? No tiene sentido emprender un negocio para tener la capacidad ociosa. Ociosa significa la parte que no estoy produciendo. En cambio, cuando uno ya está produciendo, cuando ya la empresa está funcionando, la coyuntura
como la que estamos actualmente afrontando, puede hacer que estoy trabajando a media máquina. Entonces, imaginen ustedes, en el mercado hay muchas empresas que están en media máquina, porque no hay demanda, y luego van a competir con nosotros, que vamos a invertir dinero en una planta, en una, digamos, un negocio que tiene tantas unidades de producción, tantas horas de servicio. Entonces nosotros, como algo nuevo, tenemos que invertir. Ellos ya tienen la inversión hecha. Nosotros tenemos que buscar permisos en la municipalidad, en los ministerios, en la SUNAT, etc. Ellos ya tienen los permisos en orden, ya tienen su norma de calidad validada. Nosotros tenemos que captar la demanda. Ellos tienen ya la demanda de su producto, ya conocen quiénes son, ya tienen los insumos, tienen un nivel de calidad ya aprobado, ya están con la norma ISO. Nosotros tenemos que empezar de cero. Entonces, es muy importante para un estratega, para un proyectista, saber que su proyecto está en desventaja. Por lo tanto, con respecto a las empresas que actualmente están en el mercado, hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más de ver qué cosa, cuál es la demanda escondida que tienen los consumidores, ¿no? Cómo podemos utilizar los mejores recursos para que la calidad se note que sea mejor, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de restaurantes, hay restaurantes que se están instalando con todo un protocolo, pensando que más adelante, cuando haya normalidad, van a ofrecer una atención diferenciada, y eso es lo que el mercado valora y hay que incorporar en nuestra investigación, ¿no? Hay que proyectar cómo se va a comportar la oferta, ¿no? Cuáles son los planes de modernización que se puedan dar en el sector. Es una información por el momento limitada, pero apostemos que de aquí a 1 año, 2 años la cosa se va a normalizar. Hay que ver qué nuevos proyectos se vienen, qué plan tiene el gobierno actual, qué planes tienen los gobiernos que van a gobernar a partir del próximo año, y hay que estar revisando el tema político para ver cuáles son los cambios que se pueden incorporar, si va a haber un ambiente para hacer negocio, qué facilidades van a ofrecer los gobernantes del momento para los innovadores, para los emprendedores que están ávidos de innovar y quieren algún apoyo financiero. Notemos aquí que el Ministerio de Producción está promoviendo muchas ideas, por lo tanto podemos ser nosotros una fuente de información para ver en qué podemos especializarnos, ¿no? Los negocios, aparte de entenderlos, aparte de conocer el mercado, es importante cómo nosotros podemos también mejorar para que la atención sea completa y podamos tener resultados satisfactorios, ¿no? Con esta información tenemos que hacer un esfuerzo de proyectar, un esfuerzo de ver el futuro. Yo creo que ya con la lectura que Nicole nos hizo presente, la forma de manejar el futuro es con escenarios. Entonces ustedes en su proyecto no pueden trabajar como que estuvieran en ingeniería económica, que le dan un precio de venta, que le dan un volumen año por año. Ustedes tienen que trabajar con escenarios, ¿no? Va a decir rango de precios, rango de volumen de venta, un escenario en que ustedes tengan un ritmo de crecimiento, otro escenario optimista, otro escenario pesimista, un escenario promedio. Es decir, mínimo barajar 3 escenarios de proyección, y naturalmente su proyecto tiene que responder a los 3 escenarios, ¿no? Si el proyecto comienza a flaquear con el escenario pesimista, y eso lo vamos a validar cuando hagamos más adelante análisis de riesgo, obviamente no es el mejor negocio. Pero como proyecto no nos preocupemos. Nosotros no queremos que el proyecto sea rentable. Nosotros queremos asegurarnos vía estudio que el proyecto es o no rentable, ¿no? Por lo tanto, hay que trabajar bastante en este tema, ¿no? Hay mucha información de qué métodos utilizar. Revisen sus apuntes sobre el tema de método de predicción, el tema de en planeamiento y control de operaciones. Han visto bastante sobre esta materia. Solamente asegúrese, antes de aplicar un software, antes de aplicar un programa,
asegúrense que la información que van a utilizar como insumo para que el modelo funcione sea consistente. Vale decir que refleje la realidad empresarial y que va a ser útil, que dé un resultado y que podamos tomar decisiones. Las técnicas están dadas, no hay mayor comentario al respecto, y sé que han hecho muy buenos trabajos, sus profesores de marketing, así me lo han comentado en alguna oportunidad. Por lo tanto, es la oportunidad, es el momento para que ustedes lo utilicen, lo apliquen y saquen interesantes conclusiones. El mundo no es determinístico. Es un error que cometemos muchos proyectistas, pensar que el precio va a ser un valor durante los próximos 5 o 10 años. Recuerden ingeniería económica, ¿no? Decimos, el precio de venta es tanto. ¿Cuál tanto? Igual todos los años, ¿no? No, los precios varían todos los días. Entonces, mayor información sobre algunos productos importantes lo pueden sacar del Banco Central de la Reserva del Perú. Por ejemplo, este precio del trigo, ¿no? Se mueve de una forma bastante aleatoria. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué será en los próximos años? Entonces, a nosotros lo que pasó en la historia, el trigo se mueve en función al clima, en función al conflicto que hay en los países, en función al precio del petróleo, pero ya tenemos una experiencia y sobre esa base podemos proyectar, ¿no? Ok, quiero que tomemos unos 10 minutos, a ver si me consiguen alguna información en internet. ¿Cómo estarán los precios de cobre, oro, petróleo, trigo? Recuerden que esta información es antigua, ¿no? Este es del año 2018. ¿Cómo estarán en el 2020? ¿Cuál será el pronóstico? Son 9:20, sí, nos vemos a las 9:30. Quiero que consigan información de cómo están los precios en el mercado. Ahora y los últimos 10 años. Cobre, oro, petróleo, trigo o algún producto que ustedes puedan conseguir. Bien. ¿Por qué 10 años? Realmente no hay un argumento, digamos, sólido sobre el tema. Algunos con 3 años ya están llegando a una conclusión interesante. Otros necesitan un poco más de tiempo. Por ejemplo, la gente que invierte en acciones, la gente que maneja capital administra cartera de negocios, hablan de 30 años. Realmente la historia es bastante fluctuante. Los precios varían de un momento a otro. Nadie imaginó que el petróleo iba a tener un precio negativo. Eso ocurrió a inicio del año. Pero son cosas que suceden. Y lo importante que es que sean 10 años, 3 años o 5 años, llegar a una conclusión, ver qué factores hacen que el precio se mueva. Solamente en la parte conceptual es que si el precio, si la demanda de cobre aumenta, ¿no? Vale decir, hay muchos que quieren comprar, el precio va a aumentar. Pero si la demanda disminuye, el precio va a caer. Pero esa es la parte final. Entonces,
La pregunta es ¿por qué la demanda aumenta? Puede que cierto país, en este caso los que mueven el mundo siguen siendo China y India, de repente tienen proyectos de infraestructura, de repente están en un proceso de urbanización más intensa, de repente están en negocios que requieren consumo intenso de cobre. ¿Y por qué la oferta disminuye? Puede ser porque los mineros ya encontraron otra alternativa, otro metal que les es más rentable, o puede que haya un problema, digamos, climático, o puede que, como ha ocurrido últimamente en Chile, hay un problema sindical que está paralizando, o hay el riesgo de paralizar. O sea, hay diferentes explicaciones. Entonces, en ese sentido, para mañana tienen ustedes material muy interesante. Espero que se den un tiempecito de investigar. Entonces, algunos temas para mañana. Por ejemplo, lo que ya de antes conversamos, pueden investigar un poco más acerca del consumo per cápita. ¿No? Y aquí, pues, en la medida que el tiempo les permite, pueden avanzar un poco más. Pueden hacer una comparación qué está pasando en el Perú versus otros países. Es un ejercicio muy interesante porque te permite encontrar qué variables están moviendo, digamos, las importaciones y las exportaciones, ¿no? Entonces, pueden investigar un poco más sobre esto, pueden investigar acerca de la importancia de las series históricas, de los productos o servicios que más les interesan, ¿no? Por ejemplo, pueden ustedes estudiar cómo la telefonía celular ha ido ingresando en el Perú, cuál ha sido la evolución tecnológica que ha acompañado este mayor consumo, y hay muchos temas que investigar para mañana. Entonces, por hoy día es suficiente. Nos vemos mañana. Me agradaría tener algunos trabajos de exposición para mañana sobre temas opcionales, temas voluntarios. Tienen material en el campus de estos temas que estamos conversando, y si ya tienen la idea de negocio, pueden ir compartiendo con nosotros para ver cómo podemos elegir la mejor idea, ¿no? Ustedes como grupo, cada grupo va a tener que elegir una idea de negocio, pero para elegir hay que tener varias ideas de negocio. Ya se estarán preguntando cuántas. Una regla arbitraria puede ser que cada integrante consiga 3 ideas, luego se reúnan, discutan, elijan una idea, cuál es la metodología. Se tiene que investigar y ver cuál es digamos, el procedimiento que tienen las empresas para generar cambio, cuál es la metodología que las empresas tienen para generar ideas y cómo logran el consenso para elegir la mejor idea, ¿no? Entonces, hay bastante material y simplemente les reitero mi invocación que vayamos participando lo más que se puede, ¿no? André, por favor, me pasas tu presentación con la relación de integrantes como un trabajo opcional. ¿Cuántos han sido? Por favor, me pasas a mi correo hoy día. Así, el tema que has comentado, que has expuesto, y los integrantes. Bien, sí. Excelente, André. Excelente, excelente. Te agradezco mucho, André. Para cumplir con la facultad, pásame a mi WhatsApp tus datos o a mi correo para yo poder informar a la facultad. Muchas gracias. Nos estamos viendo mañana. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Buenas noches, ingeniero. ingeniero. Buenas noches, ingeniero.